Vamos a darle la bienvenida y lo vamos a saludar al profesor Mauricio Rodríguez, de Constructores de Puente. Así que primero lo vamos a saludar y vamos a charlar con él. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Todo acá, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, trabajando, emprendiendo, que es lo más importante, y bueno, aprovechando, como te decía hace un momento, el fresco y tomando unos mates. Bueno, Mauricio, contanos un poco para los oyentes o para aquellos que no te conocen demasiado, ¿de dónde sos? ¿Sos oriundo de Tres Isletas, de la provincia, de otra parte del país? Así es, soy oriundo de aquí de la ciudad de Tres Isletas. Ujú. Nací en Saspeña, pero por Sí. circunstancias de aquel entonces, pero nacido y criado aquí. Estudié en la escuela 122 y en ese entonces la ENS número 13 Juan Bautista Alberdi. ¿M? Ajá. Hoy creo que es el CEP 12, o no sé cómo se llama. Sí. Bueno, Sí, 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 no sí. sé si sigue siendo CEP 12. Y bueno, me involucré en el año 2001 en la pastoral de juventud de aquí de la parroquia. Ujú. Bueno, conocí distintos eventos que hace la Iglesia Católica a nivel tanto nacional, local, sería como a nivel latinoamericano y Claro. mundial, ¿no? Ujú. Bueno, eso implicó a que nazca en mí una vocación por el altruismo y la vida religiosa. Entonces fue así que en el año 2011 ingresé a una congregación, a la Sí. congregación San Pablo, Ajá. y en el 2012 es cuando viene la gran sorpresa, cuando estaba en Buenos Aires, que el cura que era formador nuestro nos dice que dos jóvenes más, uno de Santa Fe y otro de, ¿cómo que se llama?, de Chile, era un Sí. chileno, habíamos sido seleccionados por la Embajada de Estados Unidos para participar en esta iniciativa de constructores de puentes. Mirá Esta vos. iniciativa Ujú. lo inician tres mujeres, una señora llamada María Eugenia Crespo, que es católica, Sí. que es licenciada en catequesis, bueno, tiene que todo lo que ver con la parte religiosa, Ujú. y es la representante de URI en la Argentina. Ustedes se preguntarán, ¿qué es URI? Bueno, URI Claro. es una sigla que está en inglés, que quiere decir, en español sería Iniciativa de Religiones Unidas. Como Ujú. ustedes sabrán, la ONU trabaja por las naciones, por la paz, y Sí. bueno, así como está la Organización Mundial para la Salud, que trabaja, que ahora sabemos más de su existencia por el tema de la pandemia, Claro. Que antes se la que mencionaba, pero trabaja poco en, se sabía. claro, exactamente, que trabaja en coordinación con la ONU. Bueno, Mm. URI trabaja en coordinación con la ONU por el tema de las religiones. Es Ajá. decir, para que ya no haya más guerra entre religiones, ni se mate en nombre de Dios como se hizo toda la vida, ni Ujú. tampoco se discrimine porque una Sí. persona es de otra religión, sino para que haya no una tolerancia, porque tampoco a constructores de puente les gusta llamar Sí. tolerancia, porque tolerancia es como decir te tolero, pero en el fondo como que te Sí. aguanto, ¿viste? Pero no, Claro. acá lo que se trata es de justamente de ir al encuentro con el otro, a no solamente tener una convivencia pacífica, Ujú. sino también ¿cómo es que se llaman?, a trabajar por una amistad social, como está pidiendo hoy el Papa Juan Pablo Claro. II, Juan Pablo, digo, Ma- Francisco, perdón. Mauricio, Sí. y contame un poco de esta organización, o sea, cuánto tiempo de existencia tiene y si al principio, cuando nació, tenía estos mismos objetivos, estas metas que vos un poco lo mencionaste recién. ¿Vos te referís a URI o a constructores de Sí, puentes? sí, sí, sí. ¿A URI? Sí. Bueno, URI en este momento no sé cuántos años tendrá, pero como te decía, trabaja creo que cumplió ahora, si no me equivoco, 30 o 40 años, Mirá vos. que se hizo un evento, ahora un poquito no estoy actualizado por el tema de la pandemia, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero se hizo un encuentro ahora, creo que el año pasado, no recuerdo, por el aniversario de URI, Ujú. y trabajan con gente de todas las naciones. Como te decía, María Eugenia es la representante de URI en la Argentina, Ajá. y justamente ella me pidió un desafío muy grande, que es formar un círculo de URI acá en el Chaco, que Claro. todavía no lo pude formar porque
nosotros, vamos a decir entre comillas, Mm, gracias a Dios no tenemos problemática religiosa, claro. pero tenemos indiferencia. A ver, Mm, ¿cuál es peor? sí, y sí. Es decir, y también una indiferencia, lamentablemente, muchas veces de la Mm, ciudadanía por el compromiso con la política. El compromiso claro. con la política no es como a nosotros, lamentablemente, muchas veces nos enseñaron el militar y decir que me aferro a un portero político. No, no, el Mm, compromiso con la política es el compromiso social. Es claro. decir, yo soy habitante o Mm, ciudadano. Y la sí. diferencia es que habitante es un perro, una planta, y en cambio el ciudadano es el que se compromete Mm, con a nivel político, pero justamente por un bienestar social, para que tengamos entre todos, luchemos, por ejemplo, por una mejor seguridad, por una mejor salud, ujú, y justamente para eso tenemos que vencer nuestras diferencias y lo que sí. es muchas veces peor, la indiferencia. Está interesante, Mauricio, lo que Sí, estás diciendo, lo que estás planteando, porque es cierto que hay como un estereotipo, o siempre se menciona y se escucha en los medios también, de que, bueno, la cuestión social o determinadas problemáticas tienen que ser solucionadas por el gobierno, ¿no? Porque ponemos ese concepto, el Estado es el gobierno, y bueno, nosotros no somos el Estado, y en realidad hay una equivocación allí conceptual, porque todos formamos el Estado, y como bien decís, y las iglesias o las religiones, vamos a denominarlo así, han tenido siempre esta, preponderancia, digamos, de orientación política hacia lo social, ¿no? De poder ayudar y solucionar en problemas, pero no relacionado a la política que nosotros conocemos. Y me parece que por allí está bueno esto que estás mencionando, que a mí me pareció novedoso, precisamente cuando estuve mirando un poco lo que vos me pasaste acerca de constructores de puente. No entendía muy bien de dónde surgió y cómo nació y cómo llegaba acá, y cuál era tu rol o tu papel. Bueno, pero ahora lo estás explicando un poco, y supongo que te viste limitado también en esta conformación por toda la situación que estamos viviendo de pandemia. exactamente, por la pandemia y porque justamente, lamentablemente, acá no se conoce mucho de esto Sí, y voy a ser un poco drástico, ¿no? Lamentablemente tenemos, como quien dice, vamos a decir, una falta de motivación en nuestros jóvenes por la educación, porque a nosotros mm, nos enseñaron lamentablemente a penalizar el error. sí, Y cuando yo me iba a la escuela, por ejemplo, bueno, estudien o para el 10 o si quieren aprueben, y no, al joven, o mejor dicho, desde niño, hay que motivarlo a que investigue. mm, Yo tuve la gracia justamente de estudiar, ¿no? También en la UCA, hice algunos sí, años del bachillerato en teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina, ujú, y el mayor gozo que tiene un profesor, por ejemplo, universitario, es cuando el alumno te supera. Y bueno, acá, claro, por ejemplo, tenemos muchas falencias en ese aspecto, pero mm, no significa que tenemos que quedarnos de brazos cruzados ni decir el Estado tiene que hacerlo, sino claro, justamente cuando también viví un año en Paraguay, recuerdo que mm, aprovecho esto para contar, sí, sí, para que no nos quedemos, ellos pueden, nosotros no, no, al contrario. Por ejemplo, una vez pasó que el Ministerio de Educación de Paraguay había hecho un concurso de lectores de niños, sí, y por supuesto que se presentaron los colegios privados, todo, y se presenta también una escuela rural en un, por así decirte, de un monte mm, perdido en sí, la selva de allá, y fue curiosamente esos niños los que ganaron, y el ministerio le llamó profundamente la atención. claro, ¿cómo ¿Cómo lo puede ser que hicieron? estos niños lean mejor que los chicos del colegio privado, por ejemplo, ¿no? Ajá, Entonces, un docente visita la escuela del ministerio sí, y ahí le preguntan al profesor y a los niños cuál era el secreto, ¿no? De que leían también los niños. Entonces, el maestro le dice que le preguntó a los chicos, ¿qué quieren que hagamos? Le dice. mm, Que hablemos en guaraní, porque allá son bilingües, en ajá, español, y tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces los niños dijeron que 2 horas en guaraní y ajá, 2 horas en español. Entonces, mediante eso, pusieron todas las pilas para aprender la lengua, tanto el guaraní y el español. Es decir, para que ustedes vean que desde las bases y con el consenso siempre podemos llegar a claro,
hacer cosas grandes y no porque estemos limitados, decir, no, ellos tienen mejor calidad que nosotros, mejores profesores. No, 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 no. Podemos desde las bases, pero lo que pasa es que tenemos que tener conciencia de eso, conciencia de, por ejemplo, si yo milito en política, yo tengo que tener conciencia de por qué milito y por qué defiendo una doctrina, o lo mismo, por ejemplo, a nivel religioso. Es decir, yo por ejemplo, gracias a Dios, he participado en encuentro con judíos, con musulmanes. La verdad que los musulmanes del movimiento Hizmet, yo me acuerdo, para que vos veas, voy a hacer un paréntesis, Sergio, cuando yo era un joven curioso, yo miraba esos programas de documentales y veían cómo comían en los países árabes. Y yo decía, qué cosa más asquerosa, nunca voy a hacer eso. Decía yo, porque ellos comen, te sirven, se sientan en el piso, pero no porque no tengan silla, sino porque es como un agasajo, comen salida al otro. Y recuerdo cuando ellos me invitaban, era exactamente lo mismo. Y puedo decirte que tanto constructores de puentes como Uri, y como tener esas vivencias, hicieron en mí que se caigan todos los prejuicios que tenían. Es decir, nunca he vivido una cosa tan fraterna y tan altruista como, por ejemplo, cuando los musulmanes me invitaban a sus cenas o a sus encuentros de té, y por supuesto a los talleres de lectura, porque son gente que trabajan mucho por el tema de la educación, ¿no? Por ejemplo, el fundador de ellos, que es un erudito turco, el señor Fethullah Gulen, dice que el milagro más grande que hay en el mundo es la educación. Mirá. Ese es el milagro más grande. Porque gracias a la educación de la persona, es como podemos construir una sociedad mejor. Si no tenemos educación, justamente cuando vienen los fanatismos religiosos, los fanatismos políticos, la pobreza y, por supuesto, la intolerancia. Vos sabés que está bueno, Mauricio, esta aclaración, porque si no, siempre queda la discusión o el tema se pone allí en una mesa de debate vacía, digamos, sin sentido muchas veces, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el adoctrinamiento y llevarlo a una postura fundamentalista prácticamente, sin entender y sin ver que tienen un rol fundamental cada una de las religiones para las personas, para aquel que la profesa y la sigue, y que pueden construir mucho y de manera mancomunada. Y me llama la atención esto porque hace un tiempo, hace años, era impensado, ¿sí?, tener la idea de que puedan compartir, aunque sea una charla, dos personas de diferente religión. Y bueno, hoy vos lo estás diciendo, que están trabajando de forma mancomunada, religiones que por allí son diametralmente opuestas, o se cree, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que en sociedades muy avanzadas a nivel educativo, me refiero, hoy en día una misión evangelizadora, por así decirte, esa gente no te va a aceptar. ¿Por qué? Porque lo primero que te va a decir esa gente, ustedes las religiones son las responsables de las terribles guerras y matanzas que hubo en la humanidad. Y tienen razón. Entonces, por ejemplo, ellos cuando esa gente te dice, ustedes practiquen eso que creen y nosotros les vamos a creer. Y hay algo que pasó en Buenos Aires, que justamente está en el link de Constructores de Puentes que yo te había pasado de Facebook, que un proyecto que se hizo llamado Amasando Riquezas, que jóvenes judíos, musulmanes y cristianos, en estas noches frías, así como ahora, hay mucha gente de calle, en situación de calle en Buenos Aires. Entonces, jóvenes de distintas religiones nos poníamos a amasar pan para llevar a esa gente de la calle un plato de sopa con pan y con un chocolate. Y buscarles, ¿por qué no?, un techo también. Es decir, cuando nos veían, cuando, por ejemplo, era un poco gracioso, porque esto se hizo en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Carmen, que está en Rodríguez Peña, entre Paraguay y Avenida Córdoba, en Buenos Aires. Cuando la gente tradicional, vamos a decir, veía que había en la parroquia musulmanes, judíos, amasando todos juntos, ¿qué están haciendo? No entendían nada. No entendían nada, y después de que horneamos el pan, teníamos la sopa, judíos, musulmanes y cristianos llevándole a la gente de la calle un plato de sopa con un pan y un chocolate caliente. La verdad que habrá sido una experiencia única, digo, Mauricio. Única, hermosa, maravillosa. Y así como, por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos, qué sé yo, a comer un asado, viste que nos reímos, hacemos chistes. Bueno, esto fue así, pero con jóvenes de distintas religiones. Mirá vos. Y la idea, Mauricio, es poder trasladar esto que vos contaste a nuestra provincia. Y si Dios quiere, justamente, como te había comentado, aquí de Constructores de Puentes soy el único, y de Uri también.
Los desafíos son muchos, pero no imposibles. Justamente acá el padre Daniel Segovia me acompaña mucho en esto. También Ajá. un tiempo cuando estuve en San Bernardo me acompañó el padre Walter Grom. Sí. Y el Muy conocido por sábado, nosotros acá también. claro, ustedes lo conocen. Bueno, Ujú. y el sábado fue la fiesta del pionero, que es una fiesta de la Iglesia de Jesucristo en los Ujú. últimos días, más conocido como mormones. Y yo le propuse al presidente Conradi, que es el encargado de esta iglesia en Monsapeña, que nosotros como iglesia católica queríamos hacer una acogida, ¿no? Ajá. Un ágape fraterno. Yo te Sí. pasé ahí lo de las fotos, de algunas fotos, después si quieres compartirla no hay ningún problema. Sí. Y el presidente dijo que sí, las otras personas dijeron que sí, y era una cosa maravillosa, como por ejemplo nosotros como iglesia católica le estábamos hablando del amor, de la compañía a esta gente de otra religión en su templo, hablándonos de la cercanía y lo que nos piden el Concilio Vaticano II. Justamente Ujú. el Concilio Vaticano II, entre tantos documentos, tiene una declaración muy pequeña llamada Nostra Aetate, que Sí. significa nuestro tiempo, donde habla y pide por una fraternidad universal que tanto está ahora pidiendo el Papa Francisco. Entonces, por ejemplo, le hablamos de todo eso y después nosotros habíamos llevado el postre y ellos sirvieron un pequeño compartir para el almuerzo. Ujú. Así que es lo que estamos haciendo desde ahora, pero con la gracia y ayuda de Dios queremos hacer mucho más. Claro, son los primeros pasos, diríamos, Mauricio, Los ¿no? primeros pasos, exactamente. Y Silvina Salinas, que es de la Iglesia de Jesucristo, pero ellos están en Resistencia, Ujú. ahí sí hay una mesa de diálogo interreligioso Sí. y ella, ahora justamente mañana hay un encuentro por YouTube, si quieres te paso el link, si quieres compartirlo con Sí. en su Pásamelo, no radio, hay problema. sí, donde se va a compartir ahí lo que hace la mesa de diálogo interreligioso y Silvina ahora fue convocada para ser candidata a diputada nacional, va en cuarto lugar en realidad en una lista, Ujú. justamente por ese trabajo que estamos haciendo. Claro. Sí, sí, un trabajo Ujú. importante y fuerte en lo social, Mauricio, ¿no? Exactamente, porque justamente esa es la idea, ¿no? Claro. De construir una amistad social para Mm. que haya un compromiso por la problemática que Sí. tenemos tanto a nivel local como global, la juventud, el clima, la ecología, hay Mm. un montón de cosas por tratar Claro, y por y por hacer. justamente tener exactamente la educación, tantas diferencias, tanta grieta, no nos Mm. hacemos cargo de lo más importante, que es... Claro, tal cual. Y Mauricio, bueno, hablando de esto que estás comentando, ¿no? De hacer un camino, de poder construirlo aquí en nuestra provincia, ese puente, como ustedes lo llaman, entre las diferentes religiones y ver qué alternativas o propuestas pueden hacer entre todos para la sociedad en general. También hay una formación tuya, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de la filosofía, que, bueno, va muy de la mano, digamos. Así es, porque justamente cuando uno, yo le digo siempre a los jóvenes o a Mm. la gente en general que se animen a empezar a leer un poquito, aunque sea, de qué es la filosofía, porque la filosofía Claro. lo que te enseña es cuál es la esencia del ser humano. Ujú. Entonces cuando entendemos cuál es la esencia del ser humano es cuando vamos a dejar de tener muchas veces utopías infantiles, diría yo, ese ya es un Mm. término mío, Sí. porque por ejemplo la vida siempre va a ser un desafío. Entonces me gusta mucho se me vino ahora a la mente, no tenía pensado decirlo, el espiral de Hegel, ¿no? Mm. Hegel decía, por ejemplo, que la vida siempre es un constante espiral, una síntesis, antítesis, síntesis y volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque la Mm. vida es desafío. Sí. Vamos a suponer, decía Hegel, vos tenés como meta recibirte, qué sé yo, de médico. Bueno, ¿te recibiste de médico? Ahora no creas que vas a estar de brazos cruzados, porque el desafío es ser un buen médico. Si Claro. después vos querés ser más, vas a tener que hacer una licenciatura y un posgrado y un doctorado más, y Mm. van a seguir viniendo desafíos. Esa es la vida. Porque si querés estar de brazos cruzados, entonces sos como un agua estancada. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Se pudre. Tal cual. Sí. Así es. Está bueno el ejemplo, Mauricio, y Ujú. porque tiene que ver con esto, ¿no? A veces Claro. nos miramos o no pensamos que la vida se trata también de estos vaivenes y que los desafíos son Así es. importantes, porque si no,
en realidad, si todo está calmo y siempre es estable y demás, sería muy monótona también la existencia del ser humano. Tal cual, tal cual. Y como por ejemplo, en eso también entra el desafío de entender que todos somos parte de una sociedad, por Mm, ejemplo, y que no es el Estado el que tiene que hacer, sino que yo también tengo que aportar al Estado. ujú. Aportar con ideas, me refiero, con ideas. Por Sí. ejemplo, mucha gente no sabe que cualquier ciudadano argentino puede presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Ujú. Que lo aprueben, bueno, eso ya no depende de mí, Claro, no pero yo depende. como ciudadano argentino tengo el deber y el derecho de ir a presentar un proyecto de ley. No, no tiene por qué hacerlo siempre un diputado. Claro, ¿Mm? pero se espera que siempre lo haga el diputado, ¿no? Exactamente, O el senador. así es. Sí, esos son los desafíos. Y Mauricio, y acá en Tres Isletas, bueno, ¿cuándo regresaste nuevamente? Bueno, yo regresé porque justamente mi director espiritual, Monseñor José María Baliña, que es obispo de la Vicaría Centro en Buenos Aires, Ujú. me había recomendado, bueno, de que buscara otra congregación por el tema de justamente de esta pasión que tengo. Sí, Y sí es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil claro. encontrar, y más con la pandemia es peor, porque la idea era recibirme de profesor y, bueno, ir a Córdoba a trabajar con un sacerdote allá que Ujú. trabaja en el Comipaz, que también el Comipaz es una iniciativa parecida a Constructores de Puentes, Sí. que está en la arquidiócesis de Córdoba, ¿no? Pero bueno, la pandemia me tiene un poco frenado aquí, pero desde aquí haciendo lo que se puede. Yo regresé ¿Pero te en vas a quedar 2010 acá o tenés pensado ir a Córdoba? y vamos a dejarnos llevar por el guionista, como quien dice, Claro. como dice un amigo, ¿no? El guionista, ¿no? Yo igual tengo que ir a Buenos Aires Sí, este año, si Dios quiere, porque tengo que hacer algunos trámites allá, tengo que ver también de ir a Córdoba, en fin, vamos a ver cómo sigue, ¿no? sí. Pero como te decía, yo regresé en 2019 y justamente un joven de la parroquia me ofreció trabajar como catequista de confirmación, lo estoy Ujú. haciendo, y Sí, también ahora también estoy ayudando, apoyando a un grupo de jóvenes, un grupo de oración de jóvenes, ¿no? De la que se formó en la parroquia acá en el santuario. Y siempre a mis alumnos, por ejemplo, le hablaba justamente, no puedo ir con términos de ecumenismo, diálogo interreligioso, porque ellos todavía no están preparados, pero sí de la cultura del encuentro, de la amistad, de la fraternidad. ujú. Y con dos de mis alumnos el año pasado, en septiembre del año pasado, hicimos un saludo para los judíos que salió publicado en la página de URI, justamente. Ajá, Entonces yo les mostraba a ellos, miren cómo la ONU se fijó en ustedes. Creo que tengo el link, también te lo voy a pasar, ajá. y este año hicimos con el padre Daniel, para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, un encuentro con los pastores que se hizo en la plaza, también salió publicado en la página de URI. Es Sí. decir, como te decía, desde las bases tratar de hacer algo, ¿no? Mauricio, Sí, y ya que estamos hablando de esto, contame un poco, eh, ¿cómo es tomado? Primero digo, ¿cómo lo tomaste vos de manera personal esta orientación o esta apertura hacia las demás religiones? Y a su vez, bueno, el círculo de amigos o familiares o aquellos que fueron tus mentores también, por decirlo de alguna forma, porque siempre hay alguien que te marca, ajá, eh, para decir, bueno, yo en realidad no tenía pensado que vos tomes este camino, pero bueno, algunos te habrá dicho, te felicito, está bien, y otros te dijeron, bueno, poné un poco el freno allí y fíjate lo que vas a hacer. Supongo que hay distintas cuestiones que van pasando en tu experiencia personal, porque hoy ya lo estás contando desde otro lugar, incluso como un representante y uno que está extendiendo los puentes precisamente para que sea aquí en la provincia del Chaco, pero no habrá sido nada fácil al inicio, supongo, no sé, vos me dirás. no, allá justamente el mismo, como yo te decía, el mismo sacerdote que estaba a cargo mío fue el que nos habló de esta selección que nos hicieron, así Mm, que fue todo, eh, vamos a decir, entre comillas, fácil, pero sí, para mí, por ejemplo, fue un volver a empezar. ¿Por qué? Porque como yo dije una vez, porque una vez también, eso aprovecho para contarte, sí. después de que se hizo Conductores de Puentes, en el Museo Judío nos iba a recibir el secretario de la Embajada de Estados Unidos para ver lo que estábamos haciendo, ¿no? Mm, Y yo siempre fui tímido por cómo es nuestro contexto cultural, ¿no? Y claro. entonces me dice María Eugenia y Nancy,
dos de las iniciadoras de Constructores de Puente, Mauricio, hoy te toca hablar a vos en público para Justo que el hoy secretario dijiste. de la embajada escuche de vos, no del otro chico que habla siempre. Me dice, digo, yo Claro. no, ¿qué voy a decir? Decía yo, ¿viste? Y entonces lo único que dije que por nuestro contexto cultural muchas veces tenemos prejuicios a las demás religiones. Claro. Yo, por ejemplo, tenía prejuicio por las demás religiones, y hoy en día al contrario, yo me acerco. Entonces yo dije, eso fue lo que dije, ¿no? Que Constructores de Puente para mí fue liberarme de todos esos prejuicios. Eso fue en el año 2012. Sí. Yo después, en 2015, me voy a Colombia. Cuando regreso hago la primera procesión e invito a otras personas, y bueno, de mi familia solamente fue mi madre de aquí. Sí. Y cómo es que se llama, y cuando vio a mi madre, al contrario, no solamente que se sorprendió, sino que quedó impactada, porque es justamente algo que nosotros no conocemos. Quedó impactada, me refiero, de la alegría, del gozo, porque al no conocer nosotros esto, es algo nuevo y distinto, pero algo nuevo y distinto me refiero desde, como se diría en filosofía estética, desde lo bello, porque lamentablemente, como yo te decía, por la indiferencia que muchas veces vivimos en nuestros contextos culturales, no sabemos de lo bello que es esto. Imagínate que mi compañero de Santa Fe, que con él íbamos a todos los encuentros, viste que Buenos Aires es una ciudad muy agitada, sí. que uno sale, tiene que tomar un colectivo, que después tren, bueno, en fin, y cuando salíamos de estos encuentros, yo me acuerdo que le decía, bueno, ahora tomamos el colectivo, y me dice, no, Mauricio, me dice, es tan lindo lo que vivimos, que yo prefiero ir caminando, viste, cuando vos estás así como extasiado, relajado, hasta la estación del tren, y de ahí recién tomamos el tren. Y hacíamos eso, para que vos veas, te quiero decir cómo muchas veces lo desconocido y lo que nosotros tenemos como prejuicio que es malo, te puede llevar a otra dimensión, pero de lo bello. Claro. Y Mauricio, supongo también, o al menos yo creo en esta cuestión particular, que la formación, la educación, la relación y el contacto con el otro, ¿sí? Esto que tanto le llaman la interculturalidad, pero que como un concepto de, bueno, juntemos a todos, pero sin conocernos, en lo cual yo no lo comparto mucho, sino me parece que hay que juntarlos a todos, y en esa multiculturalidad hay que ver esto de la interculturalidad, ¿sí? Dejar un poco mis prejuicios para poder tratar de conocer al otro y entenderlo, y desde ese lugar hacer esta reconstrucción. Bueno, me parece que desde allí es la única forma que se puede dar este tipo de apertura y diálogo, ¿sí? Por más de que algunas cosas vos no las compartas, pero sí las entienda a partir de eso, porque si no es muy difícil. Y me parece que nosotros tenemos un grave problema en otros aspectos, digo, hablando de la vida social en la Argentina, que están relacionados con esto, ¿no? Una falta de apertura, y también creo de acercarse a aquello que me parece o que me venden como algo malo, como lo feo, como lo fundamentalista, etcétera, etcétera, pero que me puede hacer mucho bien si al menos flexibilizo un poco mi mente, ¿no? Claro, justamente, ya que vos me hablás de lo mío, voy a citar justamente a Gadamer. Gadamer es un gran filósofo Sí. que dice que no existen libros ni textos, sino personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un libro que fue escrito en la Edad Media fue escrito en un contexto cultural y por un autor. Claro. Ahora, yo soy una persona del siglo XXI en otro contexto cultural, en otro tiempo, y también soy una persona subjetiva, que voy a leer eso mediante como yo soy, por lo tanto tengo que que yo soy poner un paréntesis para ver qué es lo que quiso decir el autor, etcétera. Esto sirve justamente, porque hago esta analogía, esta comparación, porque sirve justamente para poder, para lo que vos me decías, ¿no? Cómo yo me acerco al otro sin sabiendo que el otro piensa distinto, que el otro cree en otra cosa. Bueno, justamente respetando la verdad del otro, y yo teniendo convicción de que lo mío es mejor, sí, lo mío, pero ojo, también sabiendo de que voy a aprender del otro. Yo, por ejemplo, nunca jamás dudé de mi fe católica, pero, por ejemplo, cuando yo veía rezar a los musulmanes, hizo que aumentara en mí mi sed de oración y de encuentro y de intimidad con Dios.
pero Claro. a través de mi fe. Sí, Y sí, también sí, sí. vale aclarar algo, que tanto el diálogo interreligioso como el ecumenismo no es un sincretismo. Claro. No es un sincretismo. Es decir, cada uno reza desde lo que cree y cómo cree, pero respetando la Ujú. creencia del otro. Y me gusta mucho, una vez justamente, hay un amigo que me invitó a un programa de radio, Sí. Darío Aquino, si lo ubican, pero es un programa de la parroquia, que él justamente también había buscado con respecto a esto en internet, viste que en YouTube hay tantas cosas, y me gustó mucho una socióloga, creo que habla sobre que muchas veces ella pensó que la falta de convicción, perdón, la falta de evidencia hacía que uno sea intolerante, Mm. pero se dio cuenta que cuando muchas veces más mostrás evidencias, es cuando más la gente por ahí se aferra a lo otro. Claro. Entonces dice, ¿qué pasa acá? Entonces ahí a esta mujer hace una analogía final, es muy interesante el video, Sí. que cuando cuando se dieron en la humanidad, en la historia de la humanidad, cuándo fueron los mejores momentos en una ronda, por ejemplo, en el medio del fuego. Pero cuidado, el fuego también te puede consumir. Mm. Entonces acá pasa o algo parecido. Tenemos justamente que saber medir el fuego y saber medirnos a nosotros mismos para que se dé ese encuentro. O si no, tanto el fuego como nuestra intolerancia nos pueden consumir. Buenísimo, la verdad que muy claro, Mauricio. Bueno, y Ajá. para no robarte demasiado tiempo, porque seguro tenés cosas que hacer también, Mauricio, está Sí, por supuesto. interesantísima la charla. Decime, bueno, cuáles son los pasos a seguir ahora que estás aquí en Tres Isleta, cómo vas a seguir trabajando con distintas instituciones, cuál es el aporte en el ámbito educativo, que bien lo mencionaste, que para vos es un eje fundamental también para que se Ajá. pueda construir no solo de lo religioso, sino en otros aspectos también. Bueno, ¿en qué estás pensando o en qué estás trabajando, mejor dicho? Bueno, yo ahora, por ejemplo, como te decía, me recibí el año pasado, ya me Ujú. inscribí en Junta este año, estoy esperando a que me llamen de algún colegio, ya presenté distintos currículum Sí. y trabajo online con la señora María Eugenia Crespo en el seminario catequístico de San Isidro, que una vez justamente ahí van personas muy capacitadas del ámbito religioso, me refiero, Sí. van políticos, van, qué sé yo, empresarios, bueno, en fin. Y las últimas clases que yo di fue en 2019 y este año estoy trabajando online para ellos. Es decir, yo tengo que preparar las clases, Ujú. darlas los fines de semana y bueno, y ellos después me envían el dinero por cosas. Y bueno, a nivel aquí colaboro con mi familia en la panadería y por supuesto siempre aportando desde esta cultura del encuentro en la catequesis de confirmación con los jóvenes del grupo de oración de los viernes en la parroquia Ujú. y con la gente de la RCC en la escuela de formación. Justamente hoy a las 5:30 de la tarde tengo que dar lo que fue el auge de las nuevas comunidades en la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, es decir, los frutos de las nuevas comunidades de laicos, ¿no? Porque antes del concilio eran solamente los religiosos, los curas y las monjas. Bueno, hoy en día el Sí. protagonismo es del laico y justamente la sociedad civil. Eso es lo que tengo que dar hoy en la tarde. Y por supuesto con el padre Daniel tenemos varios proyectos Ujú. que ya cuando, si Dios quiere, lo tengamos bien armado, van a salir a la luz y por supuesto que ustedes también serán invitados. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a estar atentos, ¿sí? De todo el trabajo que vayan haciendo. Y bueno, y le vamos a dar también un espacio aquí de difusión, digo, ¿no? Para que la gente vaya sabiendo, se Sí, vaya sí. enterando y vaya teniendo conocimiento de estas cuestiones. La verdad que un Y bueno, gusto. también Sí, aprovecho tu espacio y tu programa decime. para convocar a jóvenes de otras religiones. Si alguien está interesado en formar algún círculo de URI, pueden Ujú. comunicarse conmigo. Hay varias cosas que nos pide URI. Por ejemplo, el tema de la mujer, de Ajá. la juventud, de la educación, de la ecología, todos esos temas, ¿no? Y que se trabaje con jóvenes de distintas creencias, aunque sea 4 te pide, Sí. para ahí volcar los talentos que tiene el joven, ya Ujú. sea para trabajar para la juventud, niños, mujer, etc. Buenísimo, Mauricio. Ujú.
Una vez Así más, que bueno. muchísimas gracias por la comunicación. Un gustazo haber charlado con vos. Estaría toda la mañana porque la verdad que me gusta charlar cuestiones de religión, de filosofía, bueno, todo esto que tiene que ver con educación también me parece interesantísimo, pero no te voy a robar demasiado tiempo ni vamos a aburrir a los que nos están escuchando. Sí, Exactamente, lo exactamente. haremos en otra oportunidad, seguiremos charlando de otros temas, ¿te parece? Sí, 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 con mucho gusto y como yo te decía, cuando tengamos armado lo que estamos queriendo hacer con el padre Daniel, Sí. vamos a enviar la invitación. Y también justamente quedé en pasarle a un pedido a la secretaria de gobierno, que justamente por ese tema de lo que tuvimos el sábado, no Ujú. pude hacerlo, pero ya si Dios quiere en el mes de agosto se lo voy a enviar. Dale, dale Mauricio. Así es. Que tengas Bueno, buen muchas día, gracias. muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hasta luego, chao, chao. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos con el profesor Mauricio Rodríguez, ¿sí? De Constructores de Puentes aquí en la Argentina, que en ese proyecto está trabajando para poder traer este tipo de organización y realización en la provincia del Chaco.